¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlos en este programa más. Hoy día tenemos un programa muy interesante, un programa que versará en la protección de los datos personales. Para ser más específico, en la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, una ley que pues tiene poco, que salió hace unos cuantos meses y que es importante hablar de ella porque es una ley que cambia algunos aspectos o que se diferencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y bueno, para esto hemos invitado a un especialista, a un profesional en la materia, aparte de ser un gran amigo, un amigo personal de Data Protección, el maestro Rodrigo Santisteban Maza. Bienvenido, mi estimado Rodrigo. Gracias, Mario. Es un placer estar contigo. No, hombre, muchas gracias tipo por aceptar la invitación y que platiquemos de este tema. Bueno, ¿quién es Rodrigo? Vamos a platicar un poquito, ya ha estado con nosotros en otros programas. Él es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo, en Protección de Datos Personales, en Derecho de Acceso a la Información, en la Ley Federal y General de Protección de Datos Personales, colaborador de la iniciativa Observatorio Iberoamericano en Protección de Datos y socio fundador de Privacy Management México y Bazan Group. Estudió la maestría en Derecho de la Universidad de Anáhuac en el sur, obteniendo mención honorífica, obtuvo la licenciatura de Derecho en la Escuela Superior de Tamaulipas, es asesor externo de más de 60 empresas a nivel nacional e internacional en materia de derecho humano y protección de datos personales, derecho corporativo, accountability, gobierno corporativo. En fin, como puedo ver, es un especialista, una persona muy preparada, con los cuales nos da mucho gusto platicar y coincidimos en muchos ideas en estos temas de la protección de datos. Y pues bueno, si me lo permiten, pues vamos a iniciar. ¿Qué te parece, mi estimado Rodrigo? Perfecto. A ver, Rodrigo, esta nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ¿nos podrías platicar? Yo sé que tú eres muy bueno para enseñar, bueno, partes académico, de clases en diferentes universidades. Si nos pudieras comentar a qué refiere esta ley o a qué se menciona esta ley, cuál es el objeto de esta ley. Bueno, la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es un tema no nuevo en nuestro país, hay que reconocerlo. En el sector público, ya prácticamente desde que surgieron las leyes de transparencia a partir del 2002, 2003, se contemplaba un apartado de protección de datos, es decir, que les imponía la obligación al Estado de resguardar la información que era de los gobernantes o de los gobernados, mejor dicho. Claro. Estableciendo algunos parámetros, y lo mismo siguió la misma suerte que tenían las leyes de transparencia. Algunos estados la desarrollaron muy bien, otros estados prácticamente se quedó como un límite a la transparencia, como información confidencial, y otros prácticamente era una letra muerta. No fue hasta el 2006 que sale la reforma constitucional, al sexto constitucional, en donde ya tiene un mayor empuje el tema de protección de datos en nuestro país, y no es hasta el 2016 que prácticamente tenemos una Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, para tratar de nivelar la asimetría que se había generado entre el sector público y el sector privado. Claro, insisto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el INAI lo desarrolló en su momento a través de lineamientos en materia de protección de datos personales, los cuales estuvieron vigentes hasta que salió esta nueva ley. Sin embargo, la Ley General, la nueva ley, establece entre tantos objetivos la posibilidad de garantizar, o el derecho, mejor dicho, que tenemos nosotros de la autodeterminación informativa. Es decir, el derecho que tenemos todas las personas de decidir libremente con quién compartimos nuestra información, y una vez que decidimos compartir la información, ¿qué pueden hacer con ella? Claro. Es algo que estamos en desventaja en el sector público. Vamos a reconocer, desde el primer dato que obtenemos oficial, se plasma en el acta de nacimiento, hasta el último dato que tenemos en vida, o después de la muerte, mejor dicho, que es el acta de función. Ahí teníamos el acta de nacimiento, la licencia, los papeles de primaria, secundaria, preparatoria, sí, universidad. En sí, el gobierno tiene toda nuestra información. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Nosotros no teníamos un derecho per se
y algo que sí gobernaba prácticamente en todas las leyes estatales en materia de transparencia, incluso la ley federal, solamente nos permitía el acceso a la información o preguntarle al gobierno qué información tienes de mí. Y a través de los lineamientos que había sacado el INAI o las leyes de protección de datos personales vigentes en los estados, se contemplaba una figura que se llama leyenda informativa o aviso de privacidad, y cada estado lo regulaba como quería. Sí. Entonces realmente no nos daban un control real de nuestra información. Viene a cambiar este paradigma la ley general, darnos los elementos para proteger nuestra información. La protección, siempre he dicho, que no empieza cuando el sujeto obligado, en este caso los 3 niveles de gobierno, órganos autónomos, tienen nuestra información. La protección empieza por uno. Claro. En ese momento. No, completamente de acuerdo, ¿no? Y agradezco esta clarísima intervención de por qué la necesidad de sacar esta Ley General de Protección de Datos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ya era hora que el gobierno pues hiciera efectivo de manera más completa el artículo 6 de la Constitución, ¿no? El aspecto de la autodeterminación informativa, porque muchas de las personas en particulares que en teoría regulaba la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si tú estás de acuerdo, pues escapaban de esta información con el argumento que eran proveedores del gobierno en algunos de los casos, y manejaban mucha información que en sus momentos pues era información personal hasta sensible, porque manejaban hasta información de hospitales, del sector salud, de menores, para generar bases de datos, y no se sabía a ciencia cierta dónde iba a parar toda esta información. Sí. ¿No? O si en su momento podíamos acceder a saber de ella o a rectificarla. Pero bueno, ya que estamos en este tema, mi estimado Rodrigo, ¿podrías platicarnos un poco más de qué trata esta ley? ¿Qué cambios hay en relación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Posesión de particulares. Posesión de particulares, perdón. Realmente no hay una gran diferencia entre una y otra. Parten del mismo supuesto de que ya no estamos enfrente de una filosofía española que nos establecía la obligación en el sector público de crear sistemas de datos personales, elemento que generaba un conflicto completo en el sector público. No entendían, sistemas lo reflejaban en las computadoras, sí, en el ordenador, en el cómputo de la nube. Sí. Y realmente la filosofía española de hablar del sistema de datos personales era un conjunto de archivos, sin importar el soporte, si era físico o electrónico, con la condicionante que tuviera un dato personal. Sin embargo, a partir de la publicación de la Ley General, se cambia el paradigma del sistema de datos personales a una filosofía de procesos, en donde si no entendemos este cambio entre, digamos, sistema y la filosofía de procesos, viéndolo como un ISO 9000, por decirlo, el ISO 15000, la ley establece, digamos, diversas obligaciones partiendo de esta idea de que es un proceso. Claro. Y estas ideas son, o principios y obligaciones: principio de licitud, calidad, información, responsabilidad, proporcionalidad, etc. Son prácticamente, en total he contabilizado entre principios, obligaciones y deberes que tiene el sector público, más o menos como 290 obligaciones. Wow, en total. Entonces viene el cambio de paradigma, porque esta ley no debe estar condenada a ser una letra muerta, sino que debe ser una ley que esté viva, no solamente entre, digamos, la obligación o el papel del Estado protector de la información que está en su poder, sino también la obligación que tenemos nosotros, los particulares, o los dueños de la información, de realmente ejercer un control sobre la información. Te pregunto, Mario, ¿cuántas veces te has enterado tú directamente, por el INE o el IFE en ese entonces, de la fuga de información que tuvo del padrón electoral? ¿Te notificaron personalmente? No, en absoluto, tienes razón. Sí. Y es una nueva obligación establecida en la Ley General. A ver, si yo tengo una brecha de seguridad como lo manejan, es decir, que me roban la información o la pierdo, X circunstancia, algo que esté fuera de, digamos, el control de la institución, me tienes que avisar. Y ahí es en donde, al momento que me avises, yo tomo el control de mi información y empiezo a protegerme. Allá estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿qué es lo que pasó con el socavón en Cuernavaca? Sí, a ver,
Los medios de comunicación se preocuparon de proteger la identidad de las personas que perdieron desgraciadamente la vida dentro de este accidente nefasto. Sin embargo, a ver, factor transparencia. ¿Por qué asignaste una licitación a una empresa? ¿En dónde están los estudios? Pero sobre todo, ¿en dónde están los datos personales de las personas que están involucradas en ella? Claro. No solamente el nombre del funcionario público. Ahorita conocemos el nombre del secretario, y del delegado de la Secretaría en Morelos. Sin embargo, a ver, hay intereses públicos atrás, de interés social. ¿Por qué se asignó a esa empresa? ¿Quién fue el supervisor de esa obra? Un dato personal. Adicionalmente, ¿de dónde saca? Ahorita se dice que la empresa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a dar una indemnización de $1 millón de pesos, que no repara el daño causado. Sin embargo, a ver, ya estás revelando un dato personal que va a recibir una persona o un grupo de personas como indemnización. Y un dato personal sensible por nuestros tiempos. Ajá. Entonces, viene este cambio de cultura. Ayer estamos también viendo la paradoja del sistema penal acusatorio que tenemos en nuestro país y el sistema penal en Guatemala. Teníamos un exgobernador en las audiencias que se llevaron en Guatemala, la cara destapada. Prácticamente se conocía perfectamente quién era. Nada más toca tierra en México y los medios de comunicación empiezan a distorsionar la cara del gobernador. Incluso desde que sale del avión hasta que llega al reclusorio norte. Nunca se le ve la cara. Elemento de dato personal. Claro. Protección de la presunta inocencia que pudiera estar allá adentro. Ahí tocamos, perdón que te interrumpa, señor Rodrigo, pero hay otro elemento, ¿no? El derecho de saber, el derecho a la información, hasta cuándo se pondera con el derecho a la protección de los datos personales. Ahora, estamos hablando de una figura pública, ajá, ¿no? Ese es un tema también muy importante que parece que no está bien definido todavía en nuestros países. No está el límite del derecho a la autodeterminación informativa, tanto con el derecho a la información, ¿no? Habrá que tocar esos temas en algún punto. Incluso, no hay que perder de vista que ya desde la Unión Europea nos viene, incluso de Estados Unidos, la filosofía de estar ponderando el interés público, la prueba de interés público. Claro. A ver, ¿qué pesa más? ¿El interés del particular de mantener su información de manera reservada, o sea, que no se dé a conocer al público, o el interés de la sociedad de conocer esa información? Un claro ejemplo, cuando se iniciaba con el tema de transparencia, era, a ver, los salarios de los servidores públicos. ¿Cuánto ganaban? ¿Cuál era su domicilio laboral? La fotografía en algunas leyes de transparencia. Todos decían, es que eso me está violando mi privacidad, mi derecho a la autodeterminación informativa. Me va a sujetar a un proceso de secuestro, a todo este momento de inseguridad que vivimos, ¿no? Pero también está el interés de la sociedad de conocer quiénes son sus representantes, con quién está tratando. Y sobre todo, a ver, si tienes un modus vivendi de que te da tu salario o tu remuneración para tener, por decir, 10 pesos, eso te da la transparencia, los 10 pesos. A ver, en tu vida particular, tu modus vivendi te da para tener estos 10 pesos o estás viviendo más allá de esos 10 pesos. No, hombre, está presentado un tema súper interesante que me gustaría que continuáramos ahorita regresando al tema, y también con otra pregunta que quisiera hacerte, Mr. Bueno, tu punto de vista, para que se lo des a conocer al público, si está cumpliendo realmente esta ley de transparencia con estos dos supuestos o ponderación de derechos entre la autodeterminación informativa con el derecho a saber de los ciudadanos, ¿no? Pero lo vemos de regreso en un momento, si me permite. Vale. Amigos, regresamos en un momento, no se vayan. Muchas gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, bienvenidos a su programa nuevamente Abogados al Día, Data Protección. Seguimos con nuestro gran invitado, gran amigo Rodrigo Santisteban Maza. Bueno, lo interrumpí con unos temas muy interesantes. ¿Gustas continuar, mi estimado Rodrigo? Okay. Adelante, Bueno, por favor. Realmente el gran problema que vamos a tener y que estamos enfrentando es que la Ley General de Protección de Datos Personales parte o da un gran, digamos, un punto de partida es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Más o menos trata de equilibrar las obligaciones que tiene el sector privado con el sector público. Incluso si analizamos un poquito más a detenimiento la Ley General, vamos a encontrar que algunos artículos no se contemplan en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero sí en su reglamento. Entonces es una, digamos, una ley robusta. Sin embargo, a pesar de que el día de mañana se vence el plazo que tienen los estados de la República de crear sus propias leyes estatales en materia de protección de datos, muchos parten de la idea es que hasta que tenga la ley estatal yo cumplo, hasta que salga la Ley Federal de Protección de Datos Personales yo cumplo. Y no, el gran reto que está presentando actualmente es que ya está vigente la ley. Ya está la obligación de que el sector público debe tener, valga la redundancia, publicados los avisos de privacidad, elemento común entre ambos sectores, en donde tienen los mismos alcances. Me tienes que decir quién recaba, por qué recaba, con quién comparte, qué información comparte, qué recaba, y por qué realmente, y todo esto viéndolo desde la óptica del proceso. A ver, si tengo una ventanilla única, ahí debe haber un aviso de privacidad. Yo como particular, si voy a entregar información o voy a hacer un trámite, lo primero que tengo que estar viendo es el aviso. Me tiene que clarificar con qué áreas o con qué dependencias del sector público o del sector privado va a compartir mi información. Claro ejemplo, en materia de transparencia. Todos hacemos una solicitud de acceso a la información, pedimos copias simples. El gobierno nos dice al final, tienes que pagar tanto. Me da una línea de captura,
de un banco determinado, y ahí hay una transferencia de datos entre, en este caso, el INAI o el órgano estatal o encargado del Infomex y esa institución bancaria. Y no está reflejado. El aviso de privacidad o la leyenda de privacidad que tenían en su momento no lo contemplaba. Y ahorita es en donde deberían de estar enfocándose los sujetos obligados, a crear por lo menos este elemento de confianza que da el aviso de privacidad. Y ya hacia adentro empezar a hacer todo el cambio de filosofía de ver el conjunto de archivos a un conjunto de procesos que están hermanados y que tienen un flujo de información entre ya sea interno o externo, o incluso tenemos una típica transferencia que hace el gobierno cuando eres empleado o servidor público. Tengo el contrato, tengo como trabajador el derecho de que me afilien o me den de alta en el ISSSTE. Allí hay una transferencia que debe estar avisada. O remisión, que le hace una distinción entre la Ley Federal de Protección de Datos y la general, entre transferencias y remisiones. Transferencias, en pocas palabras, con quién comunico la información y requiero consentimiento. Las remisiones, con quién comparto, es lo mismo, pero no necesito el consentimiento. Solamente te informo que estoy haciendo esto, para que tengas una trazabilidad de tu información. Sin embargo, el gran reto es ahí. Hasta ahorita, te comentaba, la semana pasada estuve en Monterrey y tuve la oportunidad de estar visitando, por turistear y conocer un poco más, visitando, por ejemplo, el municipio de Monterrey. Y no encontré visible dentro de la dependencia o el aviso de privacidad. Un elemento que ya está por vencerse, la obligación. Incluso estaba la obligación de contener una leyenda de privacidad en la extinta Ley Federal la Ley de Protección de Datos del Estado de Nuevo León. Entonces, ojo, ahí está el gran reto, es el cambio de filosofía. Y sobre todo no es tanto la filosofía del Estado como la filosofía del particular. Empezar nosotros a vivir nuestros derechos. Siempre me han preguntado, ¿cómo ejercito mis derechos? ¿O qué derecho tengo enfrente del gobierno? Son los mismos que el sector privado, los derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso, conocer qué información tienes de mí, con quién la has compartido, conocer el aviso de privacidad correspondiente. Rectificación, corregir la información que estuviera desactualizada. Cancelación y oposición, un tema que no queda bien definido en la ley general cuando va a proceder. Tiene el mismo efecto al final, deja de tratar mis datos personales, deja de procesarlos y mantenerlos bloqueados por un periodo determinado y destruye. Siguiendo un poquito la lógica española, europea, o incluso la del sector privado, la cancelación procede con el supuesto que hubo un consentimiento previo. En la oposición, que no hubo un consentimiento previo. Es decir, que fue obtenido de manera indirecta o que no estaba vigente la ley. Que no se cumplió con el principio de legalidad. O el principio de legalidad, ¿no? O incluso el principio de información. Sí, de información, claro. Sí, que es un elemento que también los sujetos obligados tienen que empezar a cambiar. Que es un elemento, que queda de manera ambigua en la ley general, en donde sí me dice las excepciones de cuándo no voy a requerir el consentimiento, o el Estado no va a requerir el consentimiento. Prácticamente, si tengo un marco normativo que me permita recabar los datos, bueno, no necesito el consentimiento. Pero si hacemos un análisis detenido de las leyes aplicables, por ejemplo, la ley del Seguro Social o del ISSSTE o incluso del registro civil, ninguna te establece qué datos personales puedes recabar. Así es, ¿no? Pues miren, ese tema que estás comentando es súper interesante y sobre todo porque la ley, cuando en teoría se publicó, de manera automática la gente debería tener por lo menos a dos de esos derechos al constitucional, me corriges, al derecho de acceso y al derecho de rectificación de sus datos personales. Sí. Pero en teoría, esto nos marca la nueva ley general, cuando sacan el comunicado. Pero en teoría, como bien dices, esto debió haberse manejado desde antes con la ley federal de transparencia durante muchos años atrás. Deberían haber contado con avisos de privacidad
para sabernos como ciudadanos de qué manera vamos a ejercer el acceso a estos derechos. Sí. No ha sucedido. No. Comentabas de Monterrey, a mí me pasó en Huixquilucan, en el Palacio Municipal de Huixquilucan, más cerquita en el Estado de Ajá. México. Te acercas y no sabes, dices, o sea, sin saber, más como para conocer. Oye, quiero que me digas si tienes mis datos, ¿no? Ujú. Pues, ¿cómo quiere que le diga, señor? O sea, esa Sí. fue la respuesta, ¿no? Ajá. De la encargada. Yo creo que son temas, yo creo que hasta el momento no se ha cumplido con la expectativa. Mañana es la fecha límite, como bien dices, vamos a ver qué sucede. Pero pues bueno, yo también me he dado cuenta que no hemos avanzado, mi señor Rodrigo, disculpa. No hay problema. Incluso nos falta, al igual que en el sector privado, en el sector público, mucho que avanzar. Y sobre todo en el sector público se pone un mayor énfasis en donde el Estado va a tener que lograr un equilibrio entre lo público y lo privado. En donde, hasta dónde va a llegar la publicidad de la información de los servidores públicos, hasta dónde van a llegar a conocer o vamos a tener derecho a conocer como particulares qué va a pasar con estos servidores públicos que estuvieron involucrados o el sector privado que estuvo involucrado en la construcción de este libramiento en Morelos y que sufrió este socavón. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde va a llegar el límite? ¿Cuáles van a ser, si voy a conocer en una primera instancia y poder supervisar que efectivamente esas personas están sometidas o van a ser sometidas a un proceso de responsabilidades? ¿Y cómo va ese proceso de responsabilidades? ¿O no lo voy a conocer? Claro. Entonces el Estado va a tener que lograr un equilibrio entre lo público y lo privado, que es un elemento básico que vamos a tener que enfrentar como, digamos, un elemento adicional, que es que también tenemos cojo el Sistema Nacional Anticorrupción. Todavía no tenemos todo el andamiaje que nos pide y que también está involucrado los datos. O incluso el Sistema Nacional Anticorrupción se basa gran parte en datos personales. O incluso algo muy sencillo antes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cualquier persona que decida, digamos, no decida, empieza a laborar, adquiere un dato, el RFC. Y ahorita prácticamente una de las filosofías que tiene el gobierno federal es ampliar la base de contribuyentes. Y ayer salía una nota en donde prácticamente entre más se ha anchado la base de contribuyentes, es más fácil comprar la base de datos. Claro. Y dices, a ver, yo te entregué la información, mi nombre, domicilio, teléfono, mi fecha de nacimiento, tienes mi homoclave, datos entre comillas no tan sensibles. Sin embargo, a partir de prácticamente hace 5 años, 6 años atrás, no me acuerdo muy bien, todos tenemos la obligación de que si expedimos un recibo o una factura, necesitamos la e-firma. Claro. Y para generar la e-firma o la firma electrónica, ¿qué nos pide el SAT? Prácticamente nos desnuda de los datos biométricos, geometría de la mano, geometría facial, reconocimiento de iris. ¿Y esta información dónde está? Claro. O me voy un poquito más atrás, en la época de Felipe Calderón, que estableció la obligación de registrar nuestro número de teléfono, no sé si te acuerdas en esa época. En el 2004, me voy un poquito más hacia atrás, cuando saca los lineamientos el IFAI, en ese entonces, ahora INAI, de materia de protección de datos, crea un registro nacional de sistemas de datos, en donde todas las dependencias tenían la obligación de que si tenían un sistema, registrarlo. Y era una información pública. Cuando inició la obligación que teníamos de registrar el número de celular, yo antes de hacer este proceso, metía la base de datos que tenía pública el INAI. Y, oh sorpresa, no estaba registrado el sistema. No sabía, por lo tanto, yo no tenía la certeza de que realmente mi información, número de celular, teléfono, dirección, iban a ser resguardadas. O incluso ahorita me pregunto, ¿qué ha pasado con esa información? A pesar de que no está vigente ya la obligación de inscribir los números telefónicos, la información se quedó ahí. No, O de los menores de edad. O de los menores, la base nacional de menores de Sí. edad de la Secretaría de Gobernación. Ajá. Yo por ahí tuve un cliente hace aproximadamente 4 años, perdón que te interrumpa, Sí. mi estimado Rodrigo, que precisamente quería que tomáramos su representación en base a que no sabía qué había sucedido con los datos de su hijo, porque se los había solicitado en la escuela Sí. para hacer una base de datos nacional de menores de edad, datos personales sensibles, más no se puede. Sí.
Digo, para no entrar en detalle sobre esto, mi estimado Rodrigo, ¿tú crees que esta nueva Ley General de Protección de Datos por parte de las personas, bueno, del gobierno en general, los sujetos obligados, va realmente a poder cumplir con su objetivo, que es de proteger los datos? Te lo comento por lo siguiente. No existe hasta el momento, al menos que sea esta ley, que en teoría para eso salió, un elemento normativo que realmente proteja la información de los ciudadanos ante el Estado. No lo existe, como bien lo acaba de decir, de manera señalada, como dice, señalando quién es el responsable, por qué, archivos, todo lo que encuadra la protección de un dato personal, hablando de archivos, bases de datos, datos biométricos, tienen toda, absolutamente nuestra información. En teoría, con esta ley general, nosotros vamos a poder saber quién tiene nuestros datos cuando los solicitemos, ejerciendo los derechos ARCO, y ver si son correctos, si los vamos a cancelar o ponernos. En teoría, ¿tú crees que alcance con esta ley para poder tener el poder de control y decisión, el llamado autodeterminación informativa del artículo 6 constitucional, hacerlo valer por parte del ciudadano ante el gobierno? ¿Crees que será suficiente? ¿Será un inicio más adelante? ¿Tú qué piensas, Rodrigo? Yo creo que es un gran paso el que estamos dando, sin duda alguna, el tener ya una Ley General de Protección de Datos Personales. Está muy nueva, sale el 28 de enero de este año. Nos falta, digamos, llevamos 6 meses de aplicación, o digamos, en que se empieza a gestar internamente el andamiaje en materia de protección de datos en el sector público. Creo que en su momento se tiene que dar un cambio fuerte en cultura de los servidores públicos. Siguiendo la misma filosofía del sector de la materia de transparencia, quitarse, mejor dicho, el papel paternalista de los papeles, es decir, termina mi gestión, esto es mío, con permiso, me lo llevo. Y no, realmente quedarnos con la filosofía o el servidor público es que esta información me la entregaron bajo confianza. Y esa confianza la tengo que retribuir. Claro. Y ese es el primer cambio que tenemos que estar enfrentando. O incluso nosotros empezar a alzar la voz. Ayer veíamos, por ejemplo, ¿cómo se llama el hashtag de anticorrupción? ¿Ya basta? Ya basta. Sí, ya basta. Lo trasladamos al sector de protección de datos. Ya basta. Hasta que nosotros no empecemos a proteger nuestra información y empecemos a exigir cuentas sobre nuestra información, es que el Estado, los órganos garantes, van a seguir, digamos, con la filosofía, digamos, de estadística, de decir cuántas solicitudes de protección de datos personales se presentaron, cuántas solicitudes ARCO se han presentado en el sector público y en el sector privado. Y realmente en la materia, a mí, Rodrigo Santisteban, no me interesa saber que, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ha recibido 1 millón de solicitudes. A mí lo que me interesa es que la Secretaría de Gobernación ha recibido una auditoría por parte del órgano garante y ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Y tener una cultura preventiva, que también es algo que también en el sector privado se debe estar, digamos, permeando hacia adentro. Eso es algo que tú y yo coincidimos mucho y que me gustaría que sigamos platicando, si me lo permites, hablando del corte, de la prevención, porque también es un tema muy importante, si me lo permites. Vale. Amigos, vamos a un corte, regresamos en un momento, no se vayan, muchas gracias.
Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Propuesta. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Abogados de Alta Protección. Nos agarraron platicando mi buen amigo Rodrigo y su servidor precisamente de estos temas de datos personales. Mi estimado Rodrigo, te interrumpí, disculpa, ¿gustas continuar? Claro, el tema fundamental y el gran reto, vuelvo a insistir, es el cambio de cultura que se presente que se tiene que presentar en el sector público, y sobre todo el cambio de una cultura reactiva a la cultura proactiva, donde sea realmente una filosofía, ya sea en el sector público o en el sector privado, el prevenir. A ver, mi primer golpe que voy a tener como sector público y en donde se va a empezar a quejar la gente es que no le puse el aviso de privacidad, que no es claro. Entonces mi primera reacción para prevenir eso es tener un aviso de privacidad claro, dirigido al público al que estoy recabando los datos. ¿Y eso qué implica? Conocer el idioma, el lenguaje que están hablando. No todos los mexicanos hablamos español. Claro. No todos sabemos leer. O no todos tenemos o no tienen la capacidad de leer, de visual. O física. O física. Entonces tienes que empezar a conocer cuál es tu público objetivo para empezar a diseñar el aviso de privacidad para ese grupo específico. Ya tengo el dato personal. ¿Y ahora qué pasa? Estaríamos aquí, perdón que interrumpa, mi estimado Rodrigo, Sí. creo que coincidimos, Rodrigo. Al ser un derecho humano, el Interés Constitucional en México, al existir el habeas data, al tener un reconocimiento constitucional, automáticamente se debería tomar con la seriedad que esto conlleva la información a todos los sectores, como bien mencionas, en una cultura ya no solamente de legalidad, sino de educación. De educación. ¿Tú consideras que sería necesario, bueno, yo sé que sí, que estos temas se tienen que tomar desde el nivel básico, desde el nivel primaria, pero que deberían retomarse también en este caso a nivel empresarial como una obligación de conocimiento para las empresas y para los ciudadanos? Claro, ¿cómo se llama? Incluso en esa lógica está planteado el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si no me recuerdo por ahí del artículo 42, 43, Sí, que habla sobre el principio de responsabilidad. sí. Impone la obligación al sujeto obligado, a la empresa, sin importar el tamaño de esta, si es una pyme, mediana o gran empresa, les impone la obligación de capacitar a sus trabajadores. Y esa capacitación es desde la materia de yo, como trabajador, cómo voy a cuidar mis datos. Y después, yo como trabajador de la empresa, cómo voy a cuidar la información de la empresa. ¿Hacia dónde? Y incluso, ¿cuáles son los alcances de los convenios de confidencialidad que tengo firmado? ¿Cuáles son mis obligaciones en caso de que la compañía me asignó un equipo de cómputo? Me lo puedo llevar, una computadora, una laptop, me la puedo llevar a mi casa para seguir trabajando, y resulta que me paré en la tiendita de la esquina, la dejé en el carro, pues, así que estuviera visible, sin embargo recibo el cristalazo. O me abren la cajuela y sacan la información de la computadora.
¿qué hago? ¿Hacia dónde? Y esa es la cultura que debe estar premiando. Claro. No estamos exentos de que tengamos una brecha de seguridad, un robo, sino, a ver, si ya pasó este robo, yo, organización, junto con mi trabajador, ¿cómo voy a reaccionar ante este robo? Primero, para poder seguir funcionando, que a mí me interesa, ¿cómo se llama? Vamos, cualquier empresa no está de manera gratuita en nuestro país. Incluso las asociaciones civiles tienen que comer de algo. Entonces, a ver, ¿cómo yo funciono otra vez? ¿Cómo voy a hacer que ese robo, esa pérdida no me, digamos, limite mis operaciones? Y después, tengo que analizar cuál es la gravedad de la información que perdí. ¿Es sensible? ¿Es genérica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle vista al particular para, oye, protégete? ¿O tengo que dar vista a la futura fiscalía o al Ministerio Público para que tome las acciones correspondientes? ¿Tengo que avisarle al INAI? En este tenor, todo lo que nos comentas está excelente, pero tú puedes dar respuesta a esto como especialistas, Sí. podemos dar respuesta. Ajá. Sin embargo, un poco más allá, las propias empresas así no cuentan con especialistas para poder resolver estos temas como tal. Se han puesto, por eso, dándose de los nuevos esquemas de certificación, vamos a certificar Ajá. particulares, pero yendo un poco más allá, al ser un derecho humano, el gobierno tendría la responsabilidad de generar una cultura de educación digital en la protección de los datos personales, porque si consideramos ya un dato personal, Ajá. bueno, eso un poquito al Sí. auditorio, porque Ajá. ya manejamos los mismos conceptos, mi estimado Rodrigo, pues el gobierno estaría obligado en un momento dado a generar esta cultura de capacitación. Si en este momento no se tiene, o acaba de nacer hace 6, 5 años, la ley federal, la ley general hace unos cuantos meses, ya deberíamos haber puesto a disposición de los mexicanos un sistema de capacitación para hacer valer su derecho humano a la protección de los datos personales. El Sí. derecho constitucional, vaya, ¿no? El que Sí. tenemos, lo cual no ha sucedido. Y debería incluirse, para mi punto de vista, que yo creo que tú, Ajá. estoy más bien sé Sí. que tú estás de acuerdo en ese aspecto, debería tomarse desde nivel primario. Como cuando estaban manejando, te regalo tabletas en tercero de primaria, Sí. y no sabían ni manejarlas, y con cámaras tomándose fotos y no sabías a dónde iba a llegar toda esa información, Ajá. ¿no? La Ley General de Protección de Datos no contempla esto, ni por cada ley, ni cada ley, de acuerdo al visto, no llega a contemplar, no tiene sus alcances. La Constitución en sí sí los tiene. Ujú. Pero tú, ¿qué consideras? El gobierno debiera haber actuado ya en esta manera de capacitación, no solamente a nivel ciudadano, sino también a nivel empresarial, haberle llegado herramientas para poder capacitar a estos sectores. Claro, es un elemento básico. Si no hay una cultura, los dos, como titulares o como sujetos obligados de cualquiera de las dos leyes, si no hay una cultura, no va a llegar a ningún lado. Lo mismo que pasó con la materia de transparencia. No se sensibiliza. No hay una materia, digamos, en primaria. Sería el punto de sensibilización. De Ahorita, sensibilización. de manera inmediata. De inmediata. Ok. Y sobre todo, seguir un poquito la lógica que está planteando hace un par de años hacia atrás, en donde la COMAIP, la Comisión Nacional, o la extinta COMAIP, está en negociaciones con la Secretaría de Educación Pública para incorporar dentro de los programas de estudio el tema de transparencia y acceso a la información. Y es lo mismo que debería pasar con la materia de datos personales. Desde el primer libro que tiene acceso al niño, ya en un sistema escolarizado, debe estar abordándose el tema de protección de datos. Así como nos decían nuestras abuelitas en su momento, o nuestras mamás, no hables con extraños, no abres la puerta a un desconocido, no contestes el teléfono y digas, hablas a la familia tal, ¿no? Realmente es adoptar esta cultura que viene no solamente desde como obligación del sector educativo, sino también de las casas, de la familia, que va inculcando esto. Y sobre todo, a ver, Estado, un gran déficit que ha tenido, por ejemplo, el INAI, se ha enfocado en todas sus campañas publicitarias a decir, tú tienes derecho a el acceso a los expedientes clínicos, tienes derecho a tal cosa, pero enfocadas estas campañas publicitarias al titular de los datos, pero no en la materia de sensibilización del sector público. La primera campaña que sacó el INAI en su momento, IFAI, decía, sobre aviso no hay engaño, y ese es el 1%
de las obligaciones contempladas en la ley. No es el todo. Y muchos se quedaron con esa idea en el sector privado de que sobre aviso no hay engaño, entonces el aviso de privacidad. Y con eso ya cumplí con la ley. Y se olvida, y se han olvidado tanto el sector público como el sector privado en, digamos, establecer sus DNAs o sus programas operativos de capacitación mensual o anual en la materia. Adicionalmente, que no hay digamos, un modelo a seguir en materia de capacitación en el sector interno, en el sector privado, en virtud de que este va a depender mucho de las características de la propia organización. No podemos establecer un programa, un temario genérico para todos. Sin embargo, ¿por qué? Porque cada uno va a tener una especialidad o una arista determinada que los programas de capacitación deberían de estar abordando. El INAI sí tiene áreas de capacitación, tiene un área de capacitación muy buena. Muy buena, de hecho excelente, Sí. creo que te interrumpa. Ajá. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que al INAI le han hecho falta los recursos económicos, el apoyo, porque tiene una excelente área de capacitación. Pero hoy un punto más importante que acabas de tocar también, los abogados nos hemos olvidado de capacitarnos en estos temas, de especializarnos, porque también como sociedad civil, la responsabilidad como profesionales de poder allegarnos, si surge una ley, tenemos que capacitarnos, entenderla, profesionalizarnos, para dar un excelente servicio a nuestros clientes, como tú bien lo haces, Sí. como nos manejamos en estos temas. Ajá. Sin embargo, nos encontramos que sale la ley y la quieren interpretar al momento que sale algún asunto, y no es así, Sí, ¿no? es una nueva especialidad. Aquí, sí, en este tema sí quisiera aplaudirle al INAI el hecho de que ya sacaron un diplomado de protección de datos, una especialidad, una maestría en protección de datos personales también, su área de capacitación, pero también no puede solo, si como sociedad civil, nosotros como profesionales no nos capacitamos, no estamos al tanto, no nos interesamos en estos temas, pues difícilmente va a poder llegar más allá a la autoridad. A un lado de que si hace falta comunicación, faltan recursos, muchas otras cuestiones, Sí. pero también hay que tomar la responsabilidad como sociedad civil, como profesionistas, como abogados especialistas en el tema. ¿O no crees, mi estimado Rodrigo? Perdón, Ajá. faltan 3 minutos, ya te estoy robando Sí. todo el tiempo. No, así Rodrigo. rapidísimo, efectivamente, hay dos grandes retos que están presentando estas leyes de protección de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. El primer elemento en el sector privado es el presupuesto que tiene el INAI. El presupuesto es muy bajo para las cargas que están deveniendo tanto de la ley de transparencia como de la ley de protección. Y eso también repercute en la posibilidad de especialización. No solamente especializar a las personas que les interese meterse a una maestría, un diplomado, etc. Es tenerlos en la infraestructura y la capacidad para poder atacar todo el sector público como el sector privado. Los órganos garantes a nivel estatal en el sector público. Tenemos órganos garantes con un presupuesto de 10 millones de pesos para atender dos materias. Y municipios tan complejos o estados tan complejos que tienen más de 100 municipios distantes, con características regionales determinadas. Tenemos órganos garantes en donde tienen un presupuesto muy generoso, en donde el Estado se ha preocupado en desarrollar las culturas. Sin embargo, tenemos esta asimetría que no ha permitido, en una primera instancia, terminar de cuajar el tema de transparencia y después cuajar el tema de protección de datos. La otra gran área de oportunidad es quitarnos la filosofía paternalista del Estado, que el Estado nos enseña a pescar, o nos da, mejor dicho, el pescado ya en la mesa. A ver, en la materia de protección de datos personales no es así. No es que el Estado me llegue y me ponga el pescado. Yo tengo que saber cómo voy a pescar. Y tener una tolerancia cero. O sea, yo no voy a tolerar que en su momento el Estado venda la base de datos, o que le permita a su trabajador o a su servidor público, bajo factor corrupción, decida vender la información. Perdón que te interrumpa, mi estimado Rodrigo, hemos llegado al final, Sí. ha estado interesantísimo, nos quedamos a la mitad para un programa pendiente más adelante, les prometo que vamos a traer a nuestro buen amigo Rodrigo para continuar con estos temas. Joaquín, un gusto saludarte, no puedo estar con nosotros por cuestión de trabajo, iba a estar con nosotros vía streaming live, no se pudo por cuestiones técnicas, pero bueno, te agradecemos, mi estimado Rodrigo. Gracias. Un placer. Amigos, ha sido un gusto tenerlos en su programa Vamos al Día, nos vemos el próximo martes, hasta luego. Hasta luego.